Un saludo, queridos seguidores de disidentia.com. Tenemos hoy un programa que habla de y también espero que va dirigido a los más jóvenes, a las personas jóvenes, ¿no? Porque la situación a la que se enfrentan es bastante complicada y es muy difícil. Y bueno, pues algunos estamos preocupados por ellos y atentos a lo que sucede, intentando, pues, en lugar de demonizar a la juventud, que también es una cosa que está ocurriendo regularmente, ¿no? Esa frase tan desagradable y a mí me parece que absurda de señalarla irónicamente como la generación mejor preparada de la historia, queriendo decir justamente todo lo contrario y con sorna, me parece bastante un juicio que no comparto. Y para ello, para ver cuáles son los problemas de los jóvenes y sobre todo lo relacionado, por ejemplo, con este tema candente que es siempre el de la educación, de leyes y leyes y leyes que van apareciendo una legislatura tras otra, empeorándolo todo y en lugar de ayudándoles, poniéndoselo todavía más difícil, pues vamos a hablar de esto. Yo, perdón que vaya el burro por delante, pero tengo un invitado que es profesor en la Universidad de Zaragoza, es profesor de periodismo, pero es un hombre muy inquieto que va más allá del periodismo y que es una persona destacada de este proyecto que es Disidentia y que es José Antonio Gabelas. Y bueno, pues aquí lo tenemos, le paso a saludar, voy a darle para que aparezcan en pantalla. José Antonio, estás aquí junto conmigo en pantalla. Un saludo desde Madrid, ahí a los Maños, a los de Zaragoza. Hola Javier, muy buenas tardes a todos los oyentes que están y televidentes que van a estar con nosotros siguiéndonos este ratito. Pues nada, José Antonio, voy a volver a una cosa que para arrancar, si te parece, luego tú ya, como tienes libertad, por supuesto, como ya sabes, pero voy a volver a lo de la generación más preparada de la historia, o mejor preparada de la historia, que se dice con sarcasmo, no ya con ironía, sino como sarcasmo. Entonces, yo creo que, te voy a hacer un apunte muy breve, yo creo que en realidad sí es la generación mejor preparada de la historia. Sí creo que en buena medida, en teoría, es la mejor preparada. ¿Qué ocurre? Que yo creo que ha sido la mejor preparada según unos baremos que, por lo visto, no funcionan. Habrá muchos, como les llaman, ninis, que ni estudian ni trabajan, ¿vale? Pero también hay muchos que estudian y que intentan trabajar. Esto es como aquella frase que dijo aquí también Quirós, de un personaje famoso, cuando le preguntaron que qué pensaba sobre los franceses y respondió, no lo sé porque no los conozco a todos. Pues esto es lo mismo con la juventud. Yo no conozco a todos los jóvenes, no puedo opinar sobre ellos porque no los conozco a todos y no voy a generalizar. Pero quizá la juventud mejor preparada, que se dice como sarcasmo, es porque se la preparó en base a unos criterios que no funcionan y que menos todavía en este periodo de confinamiento, de epidemia, de emergencia general y sobre todo pues de pues nuevas tecnologías, de dispositivos móviles, de leer de otra manera, ya no se leen libros, se leen pantallas. Es decir, ¿qué crees que hay respecto a todo esto? Respecto a, ¿son la generación mejor preparada, la peor? ¿Son la peor generación o la mejor generación? ¿Se puede generalizar? ¿Se puede hablar así de los jóvenes? ¿Qué se puede hacer con ellos? ¿Se les puede ayudar en lugar de hundirles? Bueno, a mí me parece de muy mal gusto utilizar esta expresión y más con una carga irónica, porque en realidad ellos son producto en gran medida de lo que se ha hecho con ellos. Por tanto, en ningún caso son la causa ni son los artífices de la formación que han recibido. La formación han recibido de otros, de unos adultos, de unos políticos que han hecho sus políticas de educación, de unos profesores que han entendido que la enseñanza tenía que ser de esa manera, de unas instituciones que han diseñado unos programas formativos y evidentemente los resultados son que la formación que han recibido no es una formación que responda a las necesidades
a las necesidades de la realidad. Y esto es lo grave. Es decir, se ha estado trabajando sobre una inteligencia a un nivel inferior a lo que van a ser las necesidades reales de la vida. Y esto es muy, muy preocupante. Y en ese sentido, se ha producido, pues hay diferentes elementos, ¿no? Pero uno y fundamental es la supresión o la eliminación o la rebaja de los contenidos. Es decir, se han hecho unos patrones de equidad que son a la baja. Son a la baja. Se ha intentado cuidar mucho la atención a la diversidad, la atención de estudiantes con dificultades, con trastornos, etcétera, etcétera. Se ha intentado cuidar un poquito a los que tienen un poco más de desarrollo, un poquito más de talento, pero la media general es esto, que ha habido una supresión de contenidos y en esto yo creo que han tenido mucho que ver, no todos, pero sí muchos pedagogos. Hay un libro interesante se titula de cómo la pedagogía ha destruido la educación, de un tal Ricardo Moreno, que escribió anteriormente otro que se llama Panfleto Antipedagógico. Entonces, yo creo que la pedagogía, no en general, los pedagogos que han intentado construir un modelo de educación basado en los procedimientos, en los recursos, en las dinámicas, señalando mucho la figura del orientador, del psicopedagogo, del pedagogo, etcétera, pero olvidándose de lo que es una clase con una asignatura y con unos contenidos, han hecho bastante daño. Y esto entra muy de lleno en lo que es la visión posmodernista de la educación. Es decir, bueno, todo es muy relativo, no pasa nada, vamos a intentar hacer las cosas. Lo importante es el alumno, que no el profesor. Esto es muy grave. Cuando se pone el modelo de Finlandia como modelo educativo, se puso al hilo de que en el año 2000 el informe PISA colocó a Finlandia como uno de los países más desarrollados en cuanto a resultados de todo tipo. Pero claro, eran unos resultados engañosos, porque esos resultados que salían en el año 2000 obedecían en gran medida a una formación, a una educación que Finlandia se hacía anteriormente a los años 90, porque aquí estamos hablando de segmentos, esto no es política, estamos hablando de segmentos a largo plazo, de 15 a 20 años, no estamos hablando de un año para otro, ni de 5 años para... No, estamos hablando de segmentos a medio y largo plazo, ¿no? Entonces, claro, los finlandeses, que entonces, años 70, 50, 60, 60, 80, era un país en desarrollo, que poquito a poco fue cogiendo el tren del progreso, pues entonces tenía su educación centrada en la figura del maestro, del profesional. A partir de los años 90, un poquito más adelante, hizo un desplazamiento del maestro, de utilizar el centro del maestro a pasarlo al alumno. Y ahí estamos ahora. Estamos intentando reproducir unos modelos que ponen como modelo Finlandia, ya que están demostrados por resultados académicos de diferentes informes que es un modelo fallido. O sea, es decir, en realidad la figura del maestro es clave. Es decir, el maestro tiene que ser, digamos, además no tiene que formar a los alumnos, sino que tiene que enseñar aquello que es verificable. O sea, es decir, que lo que existe evidencia, el conocimiento evidente, no ir hacia unos lugares extraños de cierta imaginación y de todo relativo, pues podéis pensar lo que queráis. No, es decir, enseñar a pensar no es decirle, puedes creer lo que quieras. Eso no es pensar, eso es Walt Disney, ¿no? Es decir, es un mundo mágico. Entonces, de todas formas, fíjate, yo veo una cosa que sí me resulta preocupante y creo que hace daño a los jóvenes, sobre todo porque, lejos de ayudarles, ignora los problemas, ¿no? Por ejemplo, hemos a los niños y a los jóvenes les sobreprotegemos, por un lado, o les sobreprotegemos para que su autoestima no sufra merma ninguna, ¿no? Es decir, les quitamos peligros, les quitamos frustraciones, les evitamos cualquier tipo de situación desagradable, no hablo de cosas verdaderamente desagradables, me refiero a cualquier problema, cualquier problemilla, cualquier conflicto,
y en lugar de fortalecerlos al hacer eso, yo creo que les quitamos su posibilidad de desarrollar su propia inmunidad, ¿no? Como si fuera un organismo, ¿no? que necesita luchar de vez en cuando contra bacterias y determinados virus para poder desarrollar sus propios anticuerpos. Nosotros los metemos en una burbuja, o los sobreprotegemos, o peor, los dejamos que se críen solos, ¿no? Como a su aire, sin referencias y sin guía. Y luego, cuando tienen que ir al mundo real, que el mundo real, desgraciadamente, es el mundo real y por lo tanto está lleno pues a veces de hostilidad. El mundo real no obedece a nuestros deseos, es muchas veces contrario precisamente a nuestros deseos, nos lo pone difícil, no nos lo va a poner fácil. La vida real no suele poner las cosas fáciles, al revés, suele ser complicada, ¿no? Entonces, sin desarrollar esas defensas, esas capacidades, se tienen que enfrentar a un mundo real que es muy distinto de la sobreprotección y de la burbuja, sino es todo lo contrario, y entonces empiezan a sufrir de verdad pues sus pequeños shocks, sus traumas, se vienen abajo, y cuando esto ocurre, lo que hacemos es entonces decir, bueno, ahora lo que hay que hacer, como se nos han venido abajo, ahora les vamos a suministrar terapias, psicólogos, y expertos para que le reconstruyan, ¿no? Para que lo rescaten, ¿no? Cuando en realidad yo creo que el problema está en que no hay una concordancia entre lo que les enseñamos o cómo los tratamos, cómo los preparamos para la vida y cómo es la vida misma. Entonces, si no coinciden esos dos mundos, si no coinciden el mundo en el que se forma la persona el joven, si no coincide cómo se forma el joven con respecto a dónde les vamos a mandar, a dónde van a tener que ir después, pues lógicamente va a haber un problema, un conflicto enorme. Y ese conflicto no se va a resolver luego haciendo terapias. Es decir, es que encima vamos a construir hacemos, como dices tú, una pedagogía equivocada, y luego para arreglar los desaguisados de esa pedagogía equivocada, vamos a aplicar encima otra pedagogía, ¿no? de reparación, ¿no? Una especie de sanadores, ¿no? Unos sanadores que no pueden sanar porque no es una enfermedad. Esto me recuerda a aquello que a veces digo, ¿no? de aquella persona que sufre muchos reveses, tiene una mala racha, sufre muchos reveses y pues le ocurren cosas malas una detrás de otra y se deprime, ¿no? Entra en depresión. Entonces, lógicamente, acude a un psiquiatra porque está muy deprimido, entonces empieza a afectar a su vida, ¿no? Esa depresión. Y entonces le cuenta al psiquiatra lo que le sucede, lo que le ha pasado, y entonces le pregunta, ¿estoy loco? Y le dice el psiquiatra, no, usted no está loco, usted tiene motivos para estar deprimido. Tiene motivos, ¿no? Entonces, ¿no ocurre un poco, José Antonio, quizá que estamos entrando en una dinámica que no va al error original, sino que tapa los errores con nuevos errores? Sí, yo, vamos, en lo que estás diciendo, me estoy acordando y mucho de la familia. O sea, la familia, la educación en valores se hace en la familia. La educación se hace en la familia, entiendo yo, y la enseñanza se hace en la escuela. Y esto no hay que confundirlo. ¿Que la escuela puede hacer subsidiariamente educación? Por supuestísimo que sí, y todo profesor es también un educador, claro que sí, porque podemos perder de vista que cualquier profesor, la educación tiene un aspecto vocacional importante, pero no conviene mezclar. Y entonces yo creo que es importante entender que el niño, la niña, el joven, el niño en este caso, va al colegio con los valores puestos, ya, o debería ir con los valores puestos. Entonces, esto es fundamental entenderlo, porque si no, estamos ahora pues en lo que estamos, ¿eh? Y estamos quitando contenidos para meter ideología. Y no hay más que ver, luego iremos un poquito, si acaso, a la última propuesta de ley, la CELAC, que la tenemos ahí, que nos la están colocando ya por forceps, ¿no? Por la puerta de atrás. Bueno, entonces, por un lado, esto es importante tenerlo en cuenta. Claro, si los padres si los padres no están o no pueden estar o se sienten incapaces de educar a los hijos, yo entiendo, y lo has dicho tú al principio,
que cuando nosotros éramos críos seguramente era más fácil que nos educaran nuestros padres y nuestras madres. Seguramente. Era mucho más fácil, ¿no? Es verdad que el mundo se ha complicado más, es cierto, sí, sí. Efectivamente, había también una estructura familiar clara, incluso con abuelos en casa. Pues ahora todo eso, pues no es que haya desaparecido, pero no se valora, no se valora. Y entonces, pues se proponen constantemente modelos alternativos que, desde mi punto de vista, muchos de ellos conducen a la nada y conducen a repetir ese vacío. Entonces, claro, cuando resulta que viene la vida con los cachetes que te da por todos los lados, el que no tiene esas referencias, pues es muy difícil afrontarlas, porque yo prefiero hablar de resistencia activa más que de resiliencia, que es una palabra que me recruje de tanto resistencia activa, ¿no? O sea, esa capacidad para afrontar la adversidad, primero para identificarla y segundo para afrontarla, ¿no? Entonces, bueno, eso no sale de la nada. Y yo sí que estoy de acuerdo en que ahora, pero no porque sean solamente los jóvenes más blanditos y los niños más blanditos, es que la sociedad es más blandita. Y como la sociedad es más blandita, pues tenemos una escuela más blandita y tenemos unos padres más blanditos y tenemos todo mucho más blandito. Por eso la educación no se puede, desde mi punto de vista, no es justo analizarla solo desde la escuela, ni solo desde la escuela y la familia. Hay que meter otros dos elementos, la sociedad y la política. ¿eh? La política no es una casualidad que en estos últimos 50 años, como decías tú antes, hayamos tenido 7 leyes educativas en 50 años. Y que además, en algunos casos, con una separación solo de 4 años. La LOCE, del PP, fue el año 2002, quiero recordar, 2002, y la LOE, del PSOE, fue en el 2006. Tú cuéntame, en 4 años, qué modelo puedes proponer de cambio y de mejora. Es imposible. Entonces, tenemos por un lado el cortoplacismo político, que está afectando, además está afectando ahora todavía muchísimo más con toda la ideología que nos quieren meter por embudo, y lo que es también los modelos sociales que ahí los tenemos, una sociedad pues bastante infantilizada. Pues si tenemos una sociedad infantilizada, ¿cómo queremos tener una escuela adulta? Es algo bastante complicado. Claro, y en cierta forma lo que estás poniendo sobre la mesa es un problema que es típico de la sociedad moderna, de la sociedad actual, para que nos entendamos, ¿no? Que es la transferencia de la dependencia de la persona, del ser humano, del sujeto, de las personas de su entorno, de su familia, sus personas más cercanas. No solo tiene por qué ser de la familia, puede ser de un entorno muy cercano también, ¿no? Es decir, hay personas referentes que pueden estar en entorno cercano, familiar, cercano a la familia. Esos lazos que hacemos las personas y que tenemos las personas cuando hablamos de, no, mi patria son mis amigos. Bueno, pues tu patria son tus amigos, es tu familia, es decir, hay muchas cosas que son importantes. Esa dependencia entre personas de verdad, con esa entidad de persona que es el sujeto humanizado, entre ellos, entre nosotros, esa dependencia está siendo desmontada o ha sido desmontada y trasladada esa dependencia a una dependencia intensa, muy intensa, cada vez más intensa, pues digamos, por decirlo así, de la administración, de una administración o del Estado, de las ocurrencias de expertos que están en la administración, de pedagogos, de políticos, incluso pues, de activistas, varios, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta que se tiene que hacer un joven, o que yo cuando he sido joven también me la he hecho, es decir, bueno, pues ¿quién va a mirar más por mis intereses? Es decir, ¿quién se puede preocupar más por mí en una situación normal? Ojo, hay familias que lógicamente están desestructuradas o lo que sea, pero en una situación más o menos normal, ¿quién va a tener más preocupación por mí? ¿Por qué es lo que me conviene o lo que me puede resultar perjudicial? Un burócrata que está en un ministerio y al que no sabemos ni quién es, que ni nos conoce ni sabe quiénes somos, o tu padre, tu madre, tu hermano, tu abuelo, tu tío, tu tía, o alguien que te conoce desde chiquitito, es decir, alguien del entorno familiar que te conoce desde que eres un crío. ¿Quién va a tener mayor
siendo una persona normal, razonable, esa persona que te conoce sabe quién eres o el que no te conoce y para el cual solo eres un número. Esa es una primera pregunta que yo me hago y yo me lo he hecho de joven y eso que mi vida no ha sido una vida ideal en el sentido familiar, porque, bueno, no voy a entrar a contar intimidades, pero he sufrido una tragedia familiar en su momento y eso desbarató un poco ese soporte, ¿no? Pero es una pregunta que conviene hacerse. Pero para que esto funcione, es decir, los lazos cercanos, los lazos humanos entre personas del entorno familiar, pues lógicamente también los padres tienen que ser sujetos mínimamente confiables, ¿no? Es decir, no pueden desentenderse de esa responsabilidad que tienen cuando tienen un hijo. Es decir, tienen que tener una responsabilidad. También es verdad que los hijos suelen decir, yo no he elegido a mis padres, pero ojo, es que los padres tampoco eligen a sus hijos. Los hijos no se piden como el que se compra un coche con unas especificaciones. Se tiene un hijo y el hijo es una personalidad distinta y que no puedes prever cómo va a ser. Es decir, es imposible preverlo, ¿no? Lo puedes educar, formar con todo lo mejor que puedas, ¿no? Entonces, esa traslación, ¿no? José Antonio, esa ruptura, yo creo que hay que planteársela. Hay que planteársela. ¿Hasta qué punto se puede trasladar una responsabilidad que pertenece al entorno familiar? Podemos renunciar a ella y delegarla en personas que no conocemos, en organismos que son impersonales y que muchas veces obedecen a intereses, como dices tú, pues incluso ideológicos, ¿no? Es decir, pues vienen a aplicar ingeniería social a gran escala y les da igual los resultados. O, de hecho, cuando se comprueban los resultados pasado un tiempo, han sido perjudiciales y nadie se replantea nada, sino que dice, no, es que no se ha aplicado, estas ideas no se han aplicado bien y con suficiente intensidad y faltan recursos, vamos a aplicar más recursos y vamos a intensificar estas iniciativas. Oiga, si ya se está comprobando que funcionan mal, ¿no? No, sí, claro. Los modelos y los referentes, yo me estaba centrando fundamentalmente en la familia porque es lo obvio, ¿no? En principio creo que es lo obvio y más, yo creo que no hay muchos espacios en los cuales se defienda la familia y creo que es momento para defenderla, que ahora se habla muy poquito de la familia. De hecho, es curioso, ¿no? En las series el modelo de familia tradicional ha desaparecido. Prácticamente no está. En los informativos, pues prácticamente tampoco. Hay un informe, quiero salir al paso, hay un informe que estaba echando una ojeada que me parece muy interesante y lo relaciona con todo esto que estamos hablando, del año 1966. En el año 1966 la Oficina de Educación de los Estados Unidos sacó un informe que tiene 737 páginas en la que se hacía un estudio bastante exhaustivo de 3.000 escuelas norteamericanas, evaluando los resultados académicos de 600.000 estudiantes y haciendo entrevistas a miles de profesores. Pues bien, una de las conclusiones de este estudio, que lo dirigió la Universidad Johns Hopkins, y el sociólogo, que es una universidad prestigiosa, el sociólogo James Coleman fue el que se encargó de este informe, pues una de las conclusiones decía que la diferencia entre las escuelas respecto a instalaciones y profesores son mínimas. Y que lo que realmente, lo importante no son ni los profesores ni los recursos ni las instalaciones. Decía, lo importante es la familia. No estamos hablando de 4 páginas de un estudio en una escuela de pueblo, no, estamos hablando de cifras bastante importantes, ¿no? Y es curioso porque esto levantó una gran polvareda y pasó sin pena ni gloria. Es un informe que prácticamente casi no se conoce. Yo estoy en el ambiente educativo y no lo había oído mencionar hasta estos días que he estado preparándome un poquito algunos datos y algunas cosas. Y claro, el año anterior el presidente Johnson había dado 14.400 millones de dólares para sufragar el gasto de familias y de niños y niñas con problemas de diferente tipo.
étnicos, etcétera y tal, ¿no? Entonces, claro, de pronto que en un informe se deduzca que lo importante no son los recursos, ni son las instalaciones, ni son tan siquiera los profesores, sino que es la familia, esto levantó muchas ampollas. Tan es así, no, Javier, tan es así que 6 años después Coleman hizo una rectificación. Dice, bueno, los resultados de ese estudio tenían una cierta regresión. Cuando hablan de regresión, quiere decir que había algunos datos que no estaban, o sea, algunos elementos que no estaban suficientemente evidenciados y otros que estaban sobreestimados, ¿no? Pero me parece bastante significativo esto, ¿eh? Pero es que esto lo que comentas es algo que se conoce. Otra cosa es que se quiera reconocer. Es decir, bueno, pues el entorno Esto familiar no se ha es difundido, Javier. Esto ha tenido muy poquita difusión. Este informe, que es un informe cuantitativamente significativo, serio, no ha tenido apenas difusión. Estamos hablando del año 66, estamos allá en el 2000. Sí, eso te quería decir que hay que, pues, si nos está escuchando alguna persona joven que no haya leído, como puede pasarle a cualquiera, incluso a mí, es decir, sobre de qué estás hablando, pues que hay que remontarse un poquito atrás, que es Lyndon B. Johnson, que fue presidente de los Estados Unidos y que, bueno, pues que no es ni cercano al polémico Donald Trump ni al replicante Joe Biden, que parece ser que es el presidente proyectado, ¿no? Pero, pero que quiere decir que ya viene de lejos este tipo de cuestiones. Es evidente que, y muchos jóvenes lo pueden, y si no lo notan ahora, lo notarán ahora, porque el tiempo pasa volando y yo me doy cuenta, me he empezado a dar cuenta de que cuando vas cumpliendo años, tienes una tendencia cada vez mayor a mirar un poquito hacia atrás, ¿no? Lo que te ha pasado y lo que ha sido tu vida, ¿no? Y entonces te das cuenta de lo importante que es a veces tener ese entorno que tú comentas, lo importante que es la familia, porque es importante, y a veces te das cuenta de que cuando tú has sufrido, no has tenido tanto apoyo familiar, pues te das cuenta de que con el tiempo es importante que te das cuenta de que has sufrido una desventaja, que has tenido una desventaja, y eres consciente de esa desventaja, ¿no? Y por lo tanto, quizás de joven no te das cuenta, todo es más rápido, te interesan otras cosas, estás atento a otras urgencias, que es lógico, y no miras hacia adelante y no miras nada hacia atrás, ni siquiera hacia el presente, a lo que tienes en ese momento. Mira, hay una cosa que también es importante a veces si yo tuviera que hablar, yo hablo con bastantes jóvenes, me gusta hablar con ellos porque me preocupa lo que está pasando y cómo está afectándoles. Hay que decir, por ejemplo, un dato importante de ahora, de la crisis asociada a esta epidemia sanitaria, que marca un salto cualitativo con respecto, por ejemplo, a esa otra gran crisis, que fue la gran recesión, que empezó en Europa en 2008. Y es que en aquel entonces ese golpe violento de la gran recesión afectó sobremanera a las personas menos cualificadas, entre ellos a los jóvenes menos cualificados, es decir, que tenían menos titulaciones, menos formación. Hay que decir que la crisis actual asociada a la epidemia está rompiendo ese muro, es decir, está haciendo que afecte también a los jóvenes preparados, técnicamente, entre comillas, que también están preparados, no solo a los menos cualificados, sino que está afectando a una proporción importante de jóvenes que supuestamente están preparados. Entonces, las circunstancias están colocando a la juventud en una situación muy, muy complicada, muy complicada. Y por eso me molesta y incluso me resulta hiriente que se hable con sorna, se recurra con sorna a eso de la generación mejor preparada, jiji, jaja, jiji, jaja. Creo que es un drama y hay que salvar y rescatar a la juventud, a los jóvenes, hay que ayudarles. Ahora bien, nadie puede ayudar a nadie si esa persona a la que vas a ayudar no quiere ser ayudada. Es decir, los jóvenes quieren no pedir lo que les dicen que tienen que pedir algunos, ¿no? Es decir, la solución para que un joven encuentre un futuro no consiste
en que de repente en una ley en una feliz ley del político de turno, del gobierno de turno, la educación se reforme igualando a todos por abajo. Es decir, que tú puedas pasar de curso sin haber aprobado una sola asignatura. No creo que eso vaya a ayudar a ningún joven. Es que eso va contra toda lógica que va a ayudar a nadie. A nadie. Ni siquiera va a ayudar al que se empeña en suspenderlo todo. Por ejemplo, no va a ayudar ni siquiera al que se supone que quieren hacer que no se sienta mal, porque hay otros que estudian y sacan y aprueban y él suspende, ¿no? Es decir, eso que dicen de que ahora incluso un partido de fútbol entre niños hay que eliminar el marcador donde aparece el tanteo para que los que pierden no se traumaticen. Oiga, es que la vida no funciona así. Es que luego vas a salir al mundo real y claro que hay un marcador. Es que hay marcadores para todo. Es decir, o vamos a hablar para que lo entienda una persona joven, incluso una persona que no es joven. Es decir, usted vería un partido de fútbol y le parecería normal que usted, que le gusta el fútbol o cualquier otro tipo de deporte similar, que usted tuviera que ver el partido sin que hubiera goles, o si hay goles que no se anotaran y que no afectaran, y que al final la clasificación de la Champions League fuera han ganado todos. ¿Quién vería el fútbol? ¿Quién se aficionaría al fútbol? Nadie. Pues es que esa cosa que es tan lógica opera en todos los niveles de la vida. Es decir, es una regla que funciona, que está ahí. Entonces, no se trata de que todos ganen. Se trata de que nadie pierda hasta un punto en el que su vida sea un infierno. Se trata de que todos tengan lo suficiente. Entonces, eso no se consigue igualando a todos los chavales por abajo. ¿En qué cabeza cabe? Como tampoco se consigue eliminando la educación especial para aquellos jóvenes que tienen minusvalías o deficiencias y metiéndolos a todos en el mismo instituto donde están los que no tienen deficiencias y minusvalías, y para que no pierdan el ritmo se les eduque a todos como si tuvieran esas minusvalías o esas deficiencias. Eso yo creo que no hace falta ni ser adulto ni ser nada. Cualquier joven lo puede entender, que eso no tiene ni pies ni cabeza. Además, quiero decir que los jóvenes y los estudiantes, los alumnos, las alumnas, pueden ser, como hemos sido todos, más o menos vagos. Pueden serlo, no digo que lo sean, pueden serlo, pero no son tontos. Entonces, realmente ellos saben cuando un profesor les tiene que exigir y no les exige. Lo saben. Que te lo digan es otra historia. Normalmente no te lo van a decir, ¿no? Pero lo saben. Pero no es que tengas que exigirles porque ellos lo sepan o no lo sepan, que lo saben, sino tienes que exigirles porque estás construyendo un futuro, ¿no? Es aquella imagen tan elegante que cuentan de la anécdota de Miguel Ángel, ¿no? Que estaba delante de una tonelada de mármol y le preguntaron, bueno, ¿qué ves? Y dice, estoy viendo a David. Pues es un poquito eso, es decir, tú tienes ahí la materia prima, y qué profesión más bonita que la del educador, la del profesor, ¿no? Que puede ser mediador y puede ser artífice, ¿no? del futuro, ya no solamente de ese joven o de esos jóvenes, sino del futuro de la sociedad. Porque claro, una generación puede ser muy rica, pero si no hay educación, la siguiente generación será pobre. Y esto es algo muy, muy importante que no cabe, desde luego que no cabe en la cabeza de los políticos que tenemos. Esto es como mira, cuando no hay ninguna regla, por más que nos intenten educar en ella o convencer de ella, de que todo tiene que ir a mejor porque sí. Es decir, yo me acuerdo antes de la gran recesión de 2008, pues existía el dogma de que los precios de la vivienda nunca bajaban. Y bajaron. No solo bajaron, se desplomaron. Habíamos asumido que eso nunca ocurriría, y ocurrió. También otro dogma, los estados nunca quiebran. Pues hubo estados que quebraron, entre ellos el estado de California, ni más ni menos, ¿no? Y otros que tuvieron que ser rescatados, como Grecia, por ejemplo. Digo esto porque no hay ninguna regla que diga que la generación que viene va a vivir mejor que la anterior. Eso no está escrito, eso se hace, se consigue, se lucha, se pelea,
Se intenta poner todos los medios para que así sea. No se ignora la realidad ni se entierra la cabeza como las avestruces, ¿no? Entonces, esto es importante. Yo creo que los jóvenes, ellos lo saben, muchos lo saben. Entonces, si el sistema es reactivo a estas realidades, ellos también forman parte, son agentes de esa situación. Es decir, también pueden tomar sus propias medidas. Si el sistema se empeña en que vayamos hacia un modelo que va a provocar su fracaso, ellos tienen que reaccionar con los medios que puedan para evitarlo en lo que a ellos respecta. Es decir, si un profesor te dice que no importa que no leas, no importa lo que sepas, no te lo dice explícitamente, pero te lo da a entender, porque si se aprueba a que suspende todo, pues te está diciendo, se te está lanzando el mensaje de que no importa que no sepas nada. Pero si tú ves eso y sabes que eso no es verdad, tú mismo tendrás que tomar nota y decir, cuidado, que el sistema puede destruirme, o sea, puede arruinarme la vida. Y entonces ese es el mensaje que lanzaría a cualquier joven que nos esté escuchando. Es decir, no hagas caso de aquello que el sistema te puede decir. Tú piensa con lógica y fíjate en las cosas que han sucedido para que no caigas en el cepo. Si el sistema se empeña en decirte, no, bonito, no pasa nada, tú sigue adelante así, no hagas nada, no muevas un músculo, que no va a pasar nada porque nosotros estamos aquí para solucionártelo todo, que sepa que no va a ser nunca así. Que si mañana no pega ni palo y cae en ese cepo, mañana saldrá al mundo real, tendrá que salir al mundo real y lo va a tener imposible. El mundo real no va a aceptar ese discurso. Por pasiva o por activa no va a reafirmar ese discurso. Al contrario, lo va a echar por tierra. Y quien va a pagar las consecuencias no es el político que ha vendido esa moto. Porque ese político seguramente para entonces, oiga, las reclamaciones al maestro Romero, a saber dónde está ya. Estará colocado en alguna empresa a través de las puertas giratorias, o vete a saber. Pero el problema lo va a tener el joven que ha sido machacado por esa máquina de mentiras. El problema va a ser suyo. Entonces, bueno, pues esto lo dejamos aquí. Ahora sigues si quieres, pero luego me gustaría hablar un poco de eso, de distinguir entre no caer en la creencia absurda de que todo lo moderno es mejor, por definición. Todo lo que parece que es moderno o progreso por fuerza es mejor. Pero bueno, te dejo esta idea de que los propios jóvenes tienen que ser activos por la cuenta que les tiene. El conocimiento para cualquiera es siempre costoso, es algo que tampoco es difícil. Conocer exige esfuerzo, exige tiempo, exige atención, exige dedicación y exige preparación que vas, conforme conociendo cosas, vas desarrollando esa preparación. Entonces, a veces yo creo que se mantiene un falso enfrentamiento entre esfuerzo y placer. A ver si me explico un poquito. Llegar a conocer algunas cosas, llegar a conocer la música, llegar a conocer la literatura, llegar a conocer un deporte, llegar a conocer a otra persona, llegar a conocer algo, supone un camino. Es un camino en el que hay que andar. Que parado no haces nada, hay que andar y nadie te empuja. Si vas a encontrar piedras, baches, etcétera, tendrás que sortearlo, pero es un camino. Por tanto, es un esfuerzo. Pero ese esfuerzo al mismo tiempo es como cuando el que va por la montaña, ¿no? Y vas escalando una montaña, vas recibiendo satisfacciones, porque ves el paisaje, disfrutas de sensaciones corporales, disfrutas de sensaciones espirituales, disfrutas de cosas. Entonces, el esfuerzo y el placer son dos cosas que no tienen que estar necesariamente enfrentadas. Y es un fraude vender la educación como solamente esfuerzo y también venderla como solamente un patio de recreo. Lamentablemente se está vendiendo más como lo segundo que como lo primero, ¿no? Pero yo creo que el camino del conocimiento es un camino, desde luego, lleno de esfuerzo, pero al mismo tiempo tiene satisfacciones. Lo que ocurre es que esas satisfacciones y ese placer se consigue pues, después de bastante tiempo. Y todos tenemos la experiencia ya cuando somos un poco mayorcitos, ¿no? Recuerdas de cosas que cuando estabas en clase y te explicaban y tal, y decías, esto no vale para nada, no sé qué, no sé cuántos,
Y luego te das cuenta que seguramente que varían para muchas más cosas de las que a ti te parecían. Pero eso es algo que les pasa a las nuevas generaciones como nos pasó a nosotros y que les pasará a las siguientes. Yo creo que lo importante es entender que el conocimiento es una mezcla de las dos cosas. Y en esta línea me parece muy importante no descuidar la antigüedad. Es decir, los estudios humanísticos, la formación humanística que se ha descuidado y que en los futuros programas de estudio se descuidan todavía más. La antigüedad muchas veces conlleva una respuesta reaccionaria por los pedagogos supuestamente más progresistas. Curioso. Y claro, quien olvida el pasado no es que esté viendo el futuro, está mirando la barbarie. O sea, olvidar el pasado es perder las referencias, es perder digamos, la conciencia de quién eres, por qué eres como eres, en qué contexto estás desenvolvido. Somos hijos de Roma y somos nietos de Grecia y de Jerusalén. O sea, esa es nuestra cultura, ¿no? Y Occidente parece que ahora no tiene que pintar nada. O sea, Occidente es nuestra cuna. Y eso uno lo aprende desde la historia, desde los estudios clásicos, desde las lenguas clásicas. Se aprende así, no hay otra manera de aprenderlo. Luego a lo mejor lo puedes aprender leyendo, sí, pero hay un momento, diríamos, escolar y académico que esto tiene que conocerse, porque, insisto, el que Mira, no... sí, parece, le voy a poner un ejemplo por si hay público joven que nos vea o que nos escuche. Voy a poner un ejemplo, es decir, es tan sencillo lo que tú estás queriendo decir de forma muy utilitarista, ¿vale? Pero para que lo entiendan. Es decir, es como si quieres saber dónde estás en un mapa, cuál es tu presente o hacia dónde vas a ir o puedes ir, la única forma de saberlo es tener otros puntos de referencia. Porque si tú no tienes las coordenadas de la trayectoria de la sociedad en la que vives, no sabes hacia dónde vas, ni siquiera puedes prever si por el camino que estás yendo los resultados pueden ser, diciéndolo juvenilmente, chungos, ¿no? Es decir, contraindicados. Entonces necesitas las coordenadas, es decir, hay que entender, y eso lo debemos entender no solo los jóvenes, sino a muchos adultos que a veces pecan de infantiles, ¿no? Es decir, que cuando uno nace, viene a un mundo preexistente, es decir, el mundo estaba antes que nosotros. El mundo no se recrea cada vez que nace alguien o viene una generación. Es decir, yo cuando nací no construí un mundo a mi medida, es decir, no vine a un mundo a mi medida, sino que vine al mundo de mis padres, de mis abuelos, vete a saber. Es decir, de un mundo que tenía, hablando tú que hablas de lo que es la civilización occidental, un mundo que por lo menos tenía 25 siglos de trayectoria. 25 siglos. Entonces, pensar que tú llegas a un mundo que lo puede, y como llegas, pues todo lo que había pues es irrelevante, es un error tremendo, porque primero te vas a estrellar, porque la historia nos lleva por una ejecutoria y una trayectoria. Entonces, conviene saber de dónde venimos, conviene saber por qué, si queremos ir a algún lado, conviene saber de dónde venimos para poder actuar de forma lógica, inteligente, consecuente y de verdad beneficiosa, ¿no? Pero pensar que cada vez que, o sea, como ocurrió en los 60, ¿no? La revolución de los 60, ¿no? Es decir, fue en realidad una revolución que ahora se ve, es una revolución pues un poco loca, ¿no? Es decir, realmente loca, porque fue muy contestataria, renegaba de todo, de sus propios padres. Es en realidad una revolución contra los padres más que una revolución contra el capitalismo, contra lo que fuere. Y de repente, pues es renegar de todo y decir que el mundo no me vale, no significa aportar una visión alternativa, simplemente significa tirarlo todo abajo y quedarte, digamos, pues ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora hacia dónde vamos? ¿No? Y aquí aprovecho para hacer la cuestión de lo que es de ser moderno, ¿no? La modernidad por sí sola no significa una mejora. Y voy a explicarlo muy brevemente, ya termino. Es decir, que siempre hay una mejora en el sentido técnico, porque es inevitable que la haya. Es decir, la ciencia avanza con los años. Es decir, la medicina
mejora, combate mejor otras nuevas enfermedades antiguas, aprende más, nos proporciona más posibilidades de supervivencia, la tecnología también nos ayuda cada vez más, la ciencia en general nos aporta avances y tal, pero eso es una parte del avance, ¿no? del progreso. Pero es que ese progreso que nos aportan esos elementos puede arruinarse por la política, por otro tipo de factores que también intervienen que nos llevan, que nos conducen por el presente hacia el futuro, hacia la modernidad. Puede arruinarse por ideas equivocadas, ideas absurdas. Es decir, ¿qué más te da que la ciencia te demuestre algo o te haga un gran avance si la política dice que todo es relativo y que todo depende de cómo lo vea cada uno? Es decir, que no existe una evidencia de nada porque la evidencia es tal como percibe cada uno el mundo. Es decir, no existe el mundo, sino solo existen ideas distintas del mundo, ¿no? Una por cada persona, ¿no? Esto no es exactamente así porque en el fondo nosotros, pensemos lo que pensemos de cada cosa, hemos tenido un marco de entendimiento común, una serie de ideas y de convenciones que hemos compartido. Lo que era el bien, lo que era el mal, lo que era correcto, lo que era incorrecto, una cierta moral. No sé, no se puede ir por la calle a arrearle con un palo en la cabeza al primero que pasa porque nos apetece. Eso más o menos, salvo en algún descerebrado, es una idea que está asumida, ¿no? Es decir, que robar indiscriminadamente porque nos viene bien, pues no, pero no es solamente un concepto moral, sino porque hemos aprendido que si el robar estuviera bien, no podríamos mejorar de ninguna de las maneras porque nadie haría un negocio, ¿no? Nadie se arriesgaría a hacer nada, ¿no? Nadie saldría de casa, nadie compraría online, nadie haría ningún tipo de operación o de actividad normal. ¿Por qué? Es decir, todo ese tipo de cosas son importantes que entendamos. Es decir, eso de aquella frase famosa de Rimbaud de ser absolutamente modernos, llevaba retranca. Algunos la interpretan mal. Es decir, que la modernidad en sí, por modernidad, vamos a ser modernos porque sí, pues también hay que mirarlo con cautela. Es decir, vamos a ser modernos, pero razonablemente modernos y adecuadamente modernos, ¿no? Es decir, y todo esto, trasladado a los jóvenes, a la gente joven que nos pueda escuchar, es que ellos son agentes activos de este mundo. Ellos tienen algo que decir y hacer, pero tienen que decir y hacer pensando lo que dicen y lo que hacen. El otro día ponía un corte en Twitter muy divertido, o creo que incluso estaba hoy todavía, de que a un chico, pues yo creo que debe tener 20 años o así, 18 o a 22 años, no sabría exactamente, pero más o menos de esa edad, le preguntan que si conoce la generación del 27, se refiere a la generación literaria del 27, ¿no? Y dice, ¿pero qué me dices? ¿Qué generación es esa si todavía estamos en el 20? Bueno, pues yo entiendo que igual no sabe quién es la generación del 27, porque no se lo han enseñado, pero es que ahí tenemos un problema. Es decir, no se trata de que sean eruditos ni que sepan exactamente toda la filosofía clásica. Pero, oiga, es que el otro día hablando con un joven me preguntaba que en qué año había tenido lugar la Segunda Guerra Mundial. Y dice, en 1916, en 1914, en 1919. Hombre, uno tiene que saber que hubo una Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra y luego la Guerra Mundial. Son cosas, oiga, que no es que tampoco decir, es que está usted torturando al niño por enseñarle esto. Es que son cosas, es como no saber que si conduces un coche, pues que hay un freno y un acelerador. Es decir, no te puedes subir en un coche y por la vida en un coche sin saber dónde están los mandos. Pues son cosas que son un poco equivalentes, ¿no? Y bueno, escuchándote, yo recordaba otra anécdota que me ha ocurrido, bueno, esta me ha ocurrido varias veces en clase con alumnos, claro, está hablando de alumnos de periodismo y comunicación audiovisual. Y preguntándoles quién había visto Ciudadano Kane, de Orson Welles, pues levantaba la mano, pero vamos, muy poquitos, muy poquitos. A ver, yo esto puedo entenderlo. Lo que pasa que, o sea, puedo entenderlo. Sí, lo entiendo. Lo que pasa que me produce bastante tristeza porque, claro, alumnos de comunicación audiovisual que han nacido ya con el móvil en el bolsillo, pues claro, no saben por qué se produce la fotografía.
No saben que cuando una fotografía está bien hecha, o puedes hacer una fotografía bien hecha, tienes que jugar con la luz y con el tiempo. Y antes lo teníamos más fácil, porque estaban las cámaras manuales y tal, cogías el obturador, abrías el agujerito, lo cerrabas y manipulabas tú la luz. Ahora, como es todo automático, entonces, claro, como es todo automático, ya no se sabe por qué ocurren las cosas. Tú has puesto antes un ejemplo más, digamos, más de historia, ahora pongo un ejemplo yo quizá más técnico, más concreto, pero claro, es muy importante o sea, conocer, quiere decir que mm, eh, cuando tú estás con la cisterna del baño y se te estropea y te quedas mirándola desde lejos y dices, se me ha estropeado, voy a llamar al técnico, pues vale, muy bien, vendrá el técnico y te la podrá arreglar. Pero si tú coges, levantas la tapa de la cisterna y ves que hay una cacharrica, no sé cómo se llama, y resulta que moviendo la cacharrica y poniéndole el taponcito y luego echando la tapa otra vez, anda, ya funciona, pues ha cambiado la historia, ¿no? Porque conoces un poquito los, los mecanismos. Yo lo que sí que les diría, porque parece que en el programa hemos tomado una orientación más dirigiéndonos a los jóvenes, ¿no? Eh, Es que son ahora mismo, en este programa es lo más importante. Lo más importante. Porque por supuesto nosotros que sí. ya, pues mira, a ver cómo salimos de esta. Pero los jóvenes es muy triste, es terrible, terrible, yo creo es terrible. Además, es el mayor daño que se le puede causar a una sociedad. Hablan de dinero, de inversiones, de euros, de dólares, de tal, pero la mayor riqueza y el mayor, o el producto con un mayor valor es el capital humano. Y sobre todo el capital humano a futuro, es decir, los jóvenes. Que ahora mismo los jóvenes puedan cursar sus estudios mejor o peor porque una ley es nefasta o incluso porque por el coronavirus no pueden asistir regularmente a clase o han tenido que estar online de aquella manera y algunos con dificultades. Es decir, todo lo que sea perjudicar la formación de los jóvenes, seamos egoístas, además, los viejos, los más mayores. No es un daño solamente para los jóvenes, es un daño para todos nosotros, porque son ellos los que van a tener que hacerse cargo, tomar las riendas, y los que van a trabajar y van a crear riqueza, y los que van a tener ideas, los que van a hacer, los que van luego a pagar las cosas, por decirlo así, para que nos entendamos. Entonces, si los sacamos a trancas y barrancas, y la nueva generación es una generación mermada, debilitada, pobre, y tal, es decir, eso no es solo un coste que van a pagar los jóvenes el día de mañana, es que lo vamos a pagar todos. A mí me gustaría, si te parece bien, Javier, por cerrar, me gustaría, y teniendo en cuenta pues el enfoque que ha cogido el programa y con el cual coincido plenamente, hay un librito, acabo de coger ahora escuchándote, un librito muy cortito que se llama Las leyes de la simplicidad de John Maeda. John Maeda es un profesor del MIT de Massachusetts, ingeniero, es un japonés afincado en Estados Unidos hace tiempo y que se dedicaba a camino entre las matemáticas y la ilustración gráfica, ¿no? Y cuando era joven, eh, mm, plasma aquí una experiencia en este librito recordando una cosa que le ocurrió cuando era joven, que me gustaría leerla. Son 2 minutos, ¿eh? Es una anécdota. Solía ver en la piscina del MIT a un compañero de mayor edad casi a diario. Me dijo que era un profesor de lengua jubilado. Hoy le he visto de nuevo en el vestuario después de mucho tiempo y hemos mantenido una breve conversación acerca de la inseguridad, un tema sobre el que he estado pensando. El problema de la inseguridad es que si somos demasiado inseguros no crecemos, porque el miedo al fracaso nos paraliza, le he dicho de forma inesperada. Por otra parte, si no tenemos inseguridad, entonces tampoco crecemos, porque tenemos una cabeza tan grande que somos incapaces de reconocer nuestros fallos. En el equilibrio está la solución, ha respondido el profesor emérito. Entonces se ha añadido, pero si estamos en el centro, tenemos que movernos hacia los lados y oscilar un poco para saber que estamos centrados. A veces es posible perderse en el medio, ha dicho. Ambos nos hemos quedado en silencio y he terminado de guardar mis cosas. Entonces, mientras me ataba los cordones de mis zapatos, he exclamado, mentores. El profesor emérito ha dicho con voz firme, los mentores son necesarios para infundir valentía. Entonces, mentor,
mentores. Entonces, pesaroso, me he defendido. Pero todos los mentores tienden a marcharse conforme nos hacemos mayores. El profesor emérito, tras una pausa, ha respondido: sí, porque ya no los necesitas. Le he dado la mano y le he dicho: gracias por la lección. El profesor ha sonreído mientras se ponía los calcetines y los zapatos, y he salido del vestuario pensando: el ejercicio es realmente bueno para el corazón. Me parece una anécdota bellísima, y yo con esta anécdota de verdad invito a todos los jóvenes que nos están escuchando a que aprovechen las oportunidades. Seguro que se van a encontrar un profesor emérito o un profesor mayor como este que hemos leído y que nos cuenta John Maeda en su última página de este librito que le ocurrió hace tiempo. Pues nada, ya con eso, si te parece, con esa anécdota podemos ir cerramos el programa. Solo decir que los jóvenes pueden hacer mucho por ellos mismos, que incluso, yo no os voy a decir esto típico de lee, entre todo porque hoy se publican muchísimos libros y eso no es buen síntoma, porque si se publican muchos libros también se publican muchos libros malos. Entonces, pero como, bueno, pues selecciona alguna lectura y dice, este tío, joder, qué rollo leer, ¿no? Pues yo creo que a veces intentar leer algo para saber quién eres realmente. ¿Quién eres realmente? ¿De dónde vienes y quién eres realmente? Y que igual coincide, descubres inquietudes que tienes y las asocias hacia lo que quieres ser o hacia donde te gustaría ir. Pero a través de los mentores y de algún libro, leer alguna cosa, ya sé que es un rollo decir qué tío más pelma, ¿no? Pero leer, porque si vas a intentar comprender la historia a través de las películas de Hollywood, bueno, habrá alguna que sea más o menos fidedigna, pero te puedo asegurar que la historia que hay en las películas de Hollywood es para entretener y tiene muchísimos disparates y al final no vas a entender nada. Entonces, la historia es importante, tampoco hay que ser un erudito, pero no se puede, así se puede, como no se puede, claro, se puede ir por la vida, incluso se puede ir en pelotas, ¿eh? Pero queda un poquito raro que te pregunten mañana en tu empresa si consigues un trabajo, que cuando tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial y les digas que no tienes ni idea. Algunas cosas es importante que las sepas, entre otras razones porque incluso cuando veas una serie de Netflix que sea un poquito buena, van a hacer muchos guiños y referencias a una historia que si no la conoces no te vas a enterar de lo que te quiere decir el protagonista o los protagonistas en ese momento. Pues muchísimas gracias, José Antonio, por tu ayuda en este programa. Y si quieres decir una última frase para nuestros oyentes más jóvenes, que me tienen muy preocupado. No, nada, además que los dos somos padres de hijos jóvenes mayorcitos, ¿no? Mayor motivo. Yo sé que ellos aprovechan las oportunidades, entonces les animo a que sigan haciéndole. Afortunadamente, las generaciones más viajadas que nosotros, y eso siempre ha sido una oportunidad. Y sí, viajando y leyendo uno se hace. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Antonio. Y para despedir, como les digo siempre a quienes nos siguen y nos escuchan, y sobre todo a los que nos apoyan, a nuestros pequeños grandes mecenas, que gracias a ellos podemos hacer estos programas y muchas cosas más en disidentia.com, pues decirles lo de siempre, ¿no? Que tengan una semana lo más llevadera posible. Y muchas gracias por estar ahí. Y a los jóvenes, en esta ocasión, mucho ánimo, no rindáis, luchad, aprended y sed vosotros mismos.